Yo soy Patricia, la encargada de la comunicación de la WISC, y con mucha alegría hoy tenemos este encuentro para escuchar comentarios sobre la encíclica, la tercera encíclica de Papa Francisco, que ha sido publicada ayer. Ayer fue interesante que el sitio del Vaticano no puso tolerar todas las entradas, entonces para un tiempo ha sido, no ha funcionado en realidad. Entonces eso significa de verdad el interés alrededor de esta encíclica. Fratelli tutti. Y el panel de esta noche hemos invitado a la presidenta Yolanda Kafka, a la secretaria de la WISG, la hermana Pat, y 3 miembros del Consejo Ejecutivo de la WISG para escuchar como primer panel sus comentarios. Pero vamos a tener otros encuentros también para ir más profundamente dentro de esta encíclica. El texto es muy largo, tiene 8 capítulos y el Papa repite por 44 veces la palabra fraternidad y por 22 la palabra solidaridad. Yo creo que esto ya nos da el marco dentro donde se sitúa la teología y la pastoral de Papa Francisco. Este documento es como otro pedacito de un puzzle que el Papa está construyendo, empezando con Evangelii Gaudium, después con la Laudato Si y ahora con Fratelli Tutti. Y sin olvidar también el documento que firmó en Abu Dhabi sobre la fraternidad universal. Y le recuerdo también los 2 eventos que se van a llevar a cabo en octubre sobre la educación, el Pacto Global sobre la Educación, y en noviembre sobre la economía. Entonces, Papa Francisco está tocando todos los aspectos de nuestra vida porque necesitamos un cambio hacia una fraternidad universal. Hemos decidido empezar con un video. Por primera vez se prepararon varias herramientas para difundir este documento lo más posible. Y vamos a empezar con un video que ha sido preparado por Patricia. Con l'italiano. No, non ti capisco, Flo, che cosa devo fare? Devo andare dove? Non ti entiendo. Somewhere cheering English translation. We're looking for... Algunas escuchaban a las traducciones, estaban buscando. Voy a repetir. Las traducciones van bien. Sí, pero no te escucho muy fuerte. No te escucho muy bien en italiano. En italiano se escucha muy bajito. Entonces hay un problema con el volumen de la traducción en italiano. Y las otras asegúrense haber elegido portugués. Patricia está en el original. Va bene. So just I want to repeat for the people who Voy a repetir para las personas que acaban de llegar. Elijan el idioma que quieren escuchar, hagan clic en interpretación y elijan su idioma. En la parte baja de la pantalla hay un icono interpretación para italiano. Hay que elegir portugués. Ahora empezamos.
encíclica del Santo Padre Fratelli Tutti, hermanos todos. Al firmar esta encíclica, el Santo Padre quiere reconocer la inspiración que recibió de San Francisco. Siguiendo los pasos del Santo de Asís, nos pide que soñemos juntos y saquemos las nubes de conflicto, de sufrimiento. Las nubes oscuras, las nubes. Estamos más divididos que nunca, más solos que nunca. Las personas que ya no se utilizan son desechadas. Muchos pierden sus derechos y sufren por nuevas formas de esclavitud. ¿A dónde está la dignidad humana? Un extranjero por el camino, el buen samaritano, nos muestra que hay caminos de esperanza. Muchos ignoraron al hombre que estaba recostado por el camino. Solo una persona se detuvo y le dio el don de la cercanía. En el mundo de hoy, con tantas heridas abiertas, caminamos por indiferencia, nos comportamos como el buen samaritano. Debemos hacer una elección, considerando y generando un mundo abierto, llegando a las periferias donde viven los exiliados escondidos, considerando la dignidad de cada persona. Debemos de cuidarnos los unos a los otros, haciéndose un don de nosotros mismos a los demás. Hay muchas cosas que podemos hacer para evitar el gran peligro, fracasar en el amor. Un corazón abierto a todo el mundo. Los seres humanos no tienen fronteras. Al enfrentar las fronteras entre los países podemos acoger, proteger, promover a las personas que llegan. Abramos lo local a lo universal. Vamos a enriquecernos con las otras culturas. Un mejor tipo de política. La fraternidad universal y la paz social pueden existir sin una política sana. Puede ser el gran deseo de todos los individuos y avanzar los procesos de justicia para todos. El tipo de política que trae la dignidad humana al centro y cuya alma es la caridad social, que se acerca a los demás y a los pobres de hoy y que renueva a lo social y las organizaciones, que se expresa en un espíritu de abertura a todos y globaliza a los derechos humanos de base. Diálogo y amistad en la sociedad. El diálogo debe estar a la base de la política, un diálogo que respete el punto de vista del otro y que busca una amistad social en el encuentro con los más empobrecidos. De esta forma podemos hacer más, podemos curar a las heridas del mundo generadas. Caminos de encuentros renovados. La verdadera reconciliación se hace proactivamente en el medio de todos y resolviéndolo a través del diálogo. Solo así podremos lograr perdón y reconciliación. Las religiones al servicio de la fraternidad de nuestro mundo. El diálogo entre religiones hace que Dios esté presente en nuestras sociedades. La violencia no tiene base en nuestras convicciones fundamentales religiosas. Entre las religiones es posible compartir valores y hacer lazos de amistad y paz. El punto de partida debe ser la forma de Dios de ver las cosas, porque Dios no ve con sus ojos, sino con su corazón. Oremos. Señor, Padre de toda la familia humana, avanza nuestros corazones y espíritu fraterno, inspíranos en un sueño de un encuentro renovado de diálogo, justicia y paz. Bueno, creo que
Es un video que nos impacta mucho y de verdad nos invita a esta humanidad unida, fraterna y sororna. Bueno, empezamos ahora, continuamos. Y yo quiero dejar la palabra a la hermana Yolanda para que nos ayude. Primero me gustaría, la hermana Yolanda es la presidenta de la UISC, hermana Yolanda Kafka, claretiana. Antes me gustaría, Yolanda, preguntarte lo que te ha impactado más de este texto. Yo sé que ya has hablado mucho. Y luego, si puedes contarnos un poco el capítulo 2, que es sobre esta catequesis del samaritano y de la samaritana. Muy buenas tardes o buenos días a todos. Realmente estamos conmovidas por esta entrega de la encíclica, por cómo toca lo esencial de nuestra vida, que es ser humano, como hermano, hermana de todos. Entonces, es como si de repente se nos ampliase la familia, como si de repente recordásemos una vez más que tantos millones de personas en el mundo que somos, que podemos ser hermanos, como si se me ampliara mi tienda donde vivo y donde realizo la misión. Y eso creo que es algo que no es tanto intelectual, sino más como de sentir, de la interioridad. A mí me ha impactado en la encíclica la grande amplitud del tema. Tengo que reconocer sinceramente que no me imaginaba que una encíclica que después se cataloga en la doctrina social como una encíclica social tuviera tanta amplitud y por tanto no es solamente una doctrina social, aunque lo es, sino que implica todo un camino pastoral, espiritual, de diálogo humano, antropológico y por supuesto teológico, eclesial. Bueno, es como algo que siento, necesito todavía profundizar. Ha sido unos días, poquísimos días para poderla leer de manera pues muy poco profunda, pero eso es lo que me queda como una tarea, como un horizonte muy amplio. Y ciertamente la encíclica tiene unas partes concretas. Comprendo que puedo seguir como interpretando y comentando ese capítulo segundo, ¿verdad? Del icono, que es el icono que el Papa ha escogido para ser como el motivo que atraviesa toda la encíclica. Antes todavía de entrar en este icono, quiero expresar la gratitud de todas nosotras religiosas, pero creo que de toda la vida religiosa, porque nos hemos sentido regaladas por esta encíclica que toca nuestra vocación misma también, de ser hermanos, hermanas para el mundo. Y también agradecer a todo el equipo que ha contribuido a que tuviéramos las principales lenguas ya de manera inmediata y nos han entregado las copias. El Papa se propone un objetivo en esta encíclica y aparece así en los puntos ya más una vez entrado en la encíclica. El Papa nos comparte que su objetivo es dar una humilde contribución a la reflexión. En este mundo en el que frente a tantas formas de ignorar al hermano, de pasar de largo de personas, de grupos de personas, necesitamos repensar la relación entre los seres humanos, entre las naciones, entre las organizaciones y cambiar nuestro modo de proceder.
Quiere, sin embargo, el Papa que asumamos, como lo dice en el punto 8, y que nos unamos a este sueño de la humanidad en el camino de, como él dice, en el camino de la carne humana como hijos de la misma tierra. Y repite esa bendición, esa bienaventuranza que cita San Francisco: feliz quien ame tanto a su hermano cuanto está lejos que cuando está cerca junto a él. El camino que el Papa propone es un camino abierto, un diálogo abierto, y me parece interesante el juego de esas dos palabras en la encíclica, abrir, abierto, apertura, que es una de las palabras que más se repite en la encíclica, contrapuesta a todo lo que es cierre, cerrar. Incluso lo advertimos en los títulos de los capítulos. Tiene mucha mella, me parece esto. La parábola del samaritano, que es el icono conductor, de hecho en la encíclica está mencionada no solamente en el capítulo 2, sino en varios momentos se retoma su significado. El Papa, siento así, que nos pone en camino y nos hace recorrer el mismo sendero que narra la parábola. Nos hace bajar por ese camino de Jerusalén hacia Jericó y situarnos dentro de la parábola. El Papa nos hace bajar y nos invita a vernos en la parábola como en un espejo y luego ver en ella también el proyecto de vida. Constatamos, y el Papa nos invita a tomarlo en consideración, ¿no?, que toda la humanidad somos un poco los heridos, somos también los salteadores, también somos un poco los que pasan de largo y también somos samaritanos. Entonces me gustaría detenerme en estos 4 aspectos. Toda la humanidad, todos nosotros llevamos heridas, llevamos cicatrices personales y también pueblos enteros llevan esas heridas. Las heridas de la exclusión que priva de derecho de existir, de vivir en la verdad, en justicia, heridas de las mujeres sin derechos, heridas de callar la historia, de guerra, de violencia, heridas de ignorar al hermano o de ignorar una parte del mundo como si no existiera. Todas somos heridos, todos somos heridos. También dice el Papa que también somos un poco salteadores. Todos somos marcados por el egoísmo que a veces justifica el apropiarnos de los bienes de los demás, que justifica y nos hace insensibles ante la desigualdad y tácitamente hasta al robo de los bienes de los demás. También todos somos un poco aquellos que pasan de largo, que justifican la falta de compromiso por muchos quehaceres, pasamos de largo sin conocimiento, no solo de personas concretas, sino que pasamos de largo de tanta privación y exclusión que reina en el mundo sin tomar parte de aquellos que defienden su razón. El Papa llama la atención, es un toque para nosotros, que aquellos que en la parábola pasan de largo provienen de un mundo religioso y eso desenmascara una falsa manera de comprender la religión y la adoración a Dios. El Papa cita a San Juan Crisóstomo, ¿no? Dice que si desean honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecien cuando lo contemplen desnudo. No puede haber una verdadera adoración a Dios si no hay un hacerse cargo del hermano.
y después lo dirá con mayor amplitud, que la manera de vivir la fe y la manera de relacionarnos con los hermanos están unidos. Y además, para nosotros la fe colma la motivación inaudita y de manera fuerte nos motiva al reconocimiento del otro. El Papa invita a superar el modo de entender la religión simplemente como una adoración y nos envía al hermano. Y por fin el Papa dice que cada persona humana tiene la potencialidad de ser buen samaritano, de adiestrar y salir de ese que él llama analfabetismo en acompañar y pasar a otra lógica del encuentro. Y aquí vienen los verbos importantes, ¿no? De inclinarnos, de bajarnos, de hacernos cargo, de cuidar, de ser compasivos. Dice el Papa que Jesús en esta parábola quiere apelar a lo mejor del espíritu humano y que reside en cada ser humano, que es la compasión. Y nos advierte, me parece eso muy hasta pintoresco, ¿no? Nos advierte que a veces perdemos muchas energías en perseguir a los salteadores, a buscar las causas del mal, mientras quien está sufriendo queda desatendido. Y entonces, una vez más, nos sacude la conciencia diciendo, no preguntes de dónde va, de dónde viene, ni a dónde va. Está herido, es tu hermano. Esta mejor parte de la persona humana, esa capacidad de atención frente a la fragilidad de los demás, está inscrita en nuestro ser porque somos imagen de Dios Trinidad, que es en sí una relación de amor y de mutua entrega. De ahí que somos capaces de darnos a esa lógica de desplazamiento hacia el otro y somos capaces de vivir el encuentro. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Esto es como el sustrato que ciertamente nos invita a poner el icono en el centro. Está allí detrás mío también en el mapa que me acompaña. Pero quiero hacer una pequeña alusión porque en el Congreso de Vida Religiosa en el 2004, este icono del samaritano y samaritana, del samaritano ha sido muy profundizado. Tal vez nos hará bien retomar esos contenidos que nos iluminarán hoy. Así que todos podemos ser samaritanos y el Papa ve en este icono un programa, un plan para, como dice, reconstruir este mundo. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Hemos empezado con este momento de contemplación muy importante. Y de verdad que esta encíclica nos acompaña a reconocer lo que ya sabemos, que somos una familia. Y cuando se habla mucho de abrir en esta encíclica, a mí me deja respirar esta palabra y es un invito muy, muy fuerte, muy profundo. Y creo que este encuentro es porque nosotras las mujeres sentimos con más facilidad esto de sanar las heridas. Y con esto voy a la hermana Pat Murray, secretaria ejecutiva de la WISC. Su congregación es Institute of Blessed Virgin Mary, no lo sé en español, lo siento. Y también a Pat le pedimos qué le ha impactado de esta encíclica, pero también, Pat, que tú conoces el mundo de las hermanas en muchos países y tú sabes que las hermanas son capaces de sanar, de curar las heridas.
¿Puedes decirnos algo de cómo nosotras podemos ayudar a este mundo fracturado, separado, como mujeres, como religiosas? Thank you, Patricia. Gracias, Patricia. Antes que nada, creo que necesito decir que esta encíclica realmente requiere una lectura y una reflexión repetidas. Es bellísima, muy desafiante. Cada capítulo al leerla, creo que ya la he leído como 3 o 4 veces, yo me digo, esta encíclica va a requerir que reflexionemos, que leamos, que nos eduquemos y también que oremos con ella. Nos pide que entremos a un nivel muy profundo a la vida de la humanidad. Lo que realmente me impactó es que el Papa ha enmarcado esta encíclica a raíz del ver, juzgar, actuar. Y nos recuerdan que Dios mira con el corazón. Ver no se trata de ver desde de lejos. En la encíclica nos recuerda que debemos tocar al sufrimiento, a los que sufren, que debemos de acercarnos, que debemos estar atraídas y tenemos que ser metidas al sufrimiento de los demás, porque de alguna forma refleja nuestro sufrimiento, nuestra impotencia y vulnerabilidad. Y en este momento de COVID hemos vivido esto en todo el mundo. Por tanto, este ver es un ver con nuestros ojos, oídos, con el tacto, nuestro gusto, todos nuestros sentidos para entrar a lo roto que está en el mundo. Nosotras como hermanas estamos llamadas a hacerlo en nuestros ministerios y también mientras leemos un diario o si miramos la televisión. Puede ser algo que esté alejado de nosotros o algo donde debemos de donde debemos extraer el centro de nuestro ser. Y creo que en esta encíclica vemos el juzgar, el análisis, y creo que en todas las áreas en las que estamos, que ya sea trabajando con migrantes y refugiados, ya sea estar con personas que han estado atrapadas, con los que no tienen empleo, las personas que se sienten excluidas de la sociedad, debemos entrar y hacer el análisis y entender cuáles son los sistemas de las estructuras de nuestro mundo hoy en día que mantienen a las personas afuera, al margen, que impide, que les hace sentir a las personas que son menos importantes, menos valiosas, menos humanas. Creo que el análisis de este fenómeno que estamos experimentando es muy importante porque debemos entender las dinámicas que ocurren en nuestro mundo. Y en la encíclica, en varios puntos, se hace este análisis, que sean los sistemas políticos, sociales o también los sistemas económicos y financieros. Debemos de ver el impacto que tienen en las vidas de las personas, cómo excluyen y cómo benefician a algunos, excluyendo a muchos más. Y luego tenemos a la llamada a la acción, y esa llamada a la acción, de alguna forma, la encíclica a menudo habla de semillas. Creo que hay una frase que dice, si incluso he cambiado la vida de una persona, mi vida ha sido valiosa, pero también se trata de las acciones que hay que tomar en términos de movimientos sociales a través de la política, las acciones comunitarias, a través de nuestro alcance hacia los demás.
lo veo como algo muy variado, el tipo de acciones a las que nos llaman, porque son acciones del corazón. Quedé impactada por algunas de las imágenes que el Papa utiliza en esta encíclica. Habla de la cultura de los muros, de las paredes, los muros del corazón, pero también de la tierra, que impiden los encuentros con otras culturas, donde nos convertimos en esclavos dentro de las paredes y limitan nuestros horizontes. De alguna manera nos llaman a romper estos muros como hermanas. Creo que no es una casualidad si en el proyecto que tenemos en Sicilia nos vemos como constructoras de puentes, y creo que es una llamada a nosotras, las hermanas, como hermanas y hermanos en todo el mundo, ver a dónde podemos crear puentes más allá de todas las divisiones. Y estos puentes son puentes de encuentro, de diálogo. El Papa nos recuerda que todos estamos en el mismo barco. Vi una imagen el otro día, lo escuché, me impactó porque dice, sí, estamos todos en el mismo mar, pero algunos están en yates y otros se están agarrando de restos de basura que está flotando en el mar. Estamos todos ahí, pero no en el mismo tipo de barcos, en barcos diferentes, y algunos barcos están aislados y son indiferentes frente a los otros barcos, y algunos de los barcos trabajan para elegir la cercanía y el encuentro. Tenemos que decirnos a nosotros mismos, ¿en qué barca estamos? ¿En el barco del aislamiento o de la cercanía? Porque de nuevo, la encíclica dice que el problema de una persona es mi problema, es nuestro problema. Y miren cómo el Papa destaca que hemos perdido el gusto de la fraternidad. Esta palabra, el gusto, provoca. Cuando hablamos del olor de las ovejas, él nos pide que utilicemos nuestros sentidos. Y en la tradición franciscana, la fraternidad tiene que ver con el tipo de relación que establecemos con los demás, cómo vamos hacia los demás, sobre todo hacia los extranjeros y a las personas diferentes. Si recuperamos nuestro gusto por la fraternidad, podemos realmente saborear lo que es real en este mundo de hoy, y debemos repensar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones y nuestra forma de organizarnos para nosotras como religiosas, cuando tenemos este gusto de querer construir esta familia. ¿A qué ministerio nos sentimos llamadas? Que construyen puentes y que nos llaman juntas. Luego, con palabras fuertes, él dice, la tentación es caer a un consumismo desenfrenado o a meternos en redes. Escuchen estas palabras, tirarnos y exagerar, son palabras de exceso, pero no son esas palabras que construyen la comunidad. Nos necesitamos los unos a los demás. Necesitamos estar en la familia humana con todos los rostros, todas las manos. Hay que ir más allá de los muros, hay que destruir a los muros para crear una comunidad de pertenencia, para que no haya fronteras. De una cierta manera, creo que como religiosas nos llaman a romper las fronteras entre los ricos y los pobres, las fronteras entre aquellos que tienen casas y los que no tienen un techo, a las fronteras entre los que están instalados y pertenecen a un país y los que son migrantes. Podemos pensar en muchas fronteras. En este momento, el camino que tenemos, en el que tenemos que viajar, es un camino de cercanía. Debemos de comprometernos a la cercanía, a una cultura de encuentro que va a ser mutuamente enriquecedora, pero también que nos cambia mutuamente, porque nosotros necesitamos ver a los demás
y debemos ver a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. Debemos ser llamadas a cambiar a través de los ojos de los demás para que todos podamos vivir juntos en esta casa común. Gracias. Muchas gracias, Pat. Este encuentro se está perfectamente volviendo lo que queríamos hacer. Casi una contemplación de este texto que me parece sanador en sí mismo. Y las palabras de las mujeres siempre ayudan. Es muy bonito lo que están también escribiendo en la chat. Romper muros, saborear la fraternidad, ser semilla. Y es verdad que uno de los objetivos de este encuentro hoy era saborear a un nivel más profundo, aunque necesitamos tiempo, este texto. Gracias, Pat. Ahora seguimos con la hermana Franca Zonta, nuestra vicepresidente, es una hermana marianista, y con ella siempre les pedimos un poco que le ha impactado, que lo ha tocado más de este texto, y luego si nos ayuda a entrar en esta dinámica de apertura, siguiendo un poco esta reflexión de Pat, ¿no? Abrir ventanas, puertas, corazón. Gracias. El micrófono, tienes que abrirlo. Aperto? Sì. Grazie, ecco, buonasera a tutte. Thank you and good evening. Buenas tardes. Yo también, leyendo esta encíclica, en base a lo que pude leer desde que la hemos recibido vivo, antes que nada, bueno, me aparece la imagen del Papa como un gran sembrador. Lo veo como un gran sembrador del que habla la palabra evangélica, el Papa, que como sembrador sale. Salir es una palabra que el Papa aprecia mucho. Sale sin preocuparse del terreno, siembra en cualquier parte. El campo es el mundo. Con Francisco, con esta encíclica, una vez más, siembra y se dirige a todos, a todo el mundo, a todos los hombres de buena voluntad. Y no se preocupa si la semilla cae en la piedra, entre las espinas, si va a caer a donde no hay tierra. Él siembra. El Papa tiene esta valentía, este valor, un valor profético de sembrar sin preocuparse por el terreno, sabiendo que también encontrará un buen terreno que traerá mucho fruto, muchos frutos. En un cierto sentido, veo que las dos encíclicas anteriores prepararon el terreno para esta encíclica. El Papa con las dos encíclicas anteriores un poco preparó el terreno, trabajó la tierra para prepararlo para esta grande encíclica, este grande tema, esta semilla que él quiere sembrar, que es de la hermandad humana. Un grande tema. Va a haber espinas, seguramente alguien va a tratar de ahogar la semilla. También encontremos el fuerte calor de la crítica que tendrá de parar el crecimiento por el buen terreno y traerá frutos. Veo que esta encíclica traerá frutos. Quizás también ahí donde nos lo esperamos menos. Tenemos esta gran confianza y nosotras como Papa Francisco somos llamadas a sembrar. Lo que me impactó es esta invitación a cambiar la perspectiva. Veo esta encíclica como
una gran invitación a cambiar la mirada, a pasar del pensar en sí mismos en los propios países, a ver la propia familia, la propia casa, salir de, digamos, la pequeñez casera para mirar hacia lo global, para mirar hacia más allá de mi pequeño jardín. Sí, somos llamadas a no desatender nuestro jardín, de lo contrario, es precisamente cuidando a mi jardín que haré que el barrio será más lindo. El Papa también habla de barrio, de pasar del nosotros del barrio para llegar al nosotros de nuestro país y para ir más allá, al nosotros de esta grande familia humana a la que todos pertenecemos. Es un poco esta mirada local y global, una especie de visión torcida que no debemos corregir, sino consolidar para ver a la realidad local sin olvidar la realidad global. Papa Francisco habla de estos dos polos que son coesenciales y que no se pueden separar: fraternidad universal y la amistad social. Es importante trabajar en lo pequeño para llegar a lo grande, a lo global. El Papa también habla de cosas muy concretas y para hacerlo hay que acoger con los verbos que utiliza: acoger, proteger, promover e integrar. Hablando de los migrantes, es importante no solamente acoger, sino también llegar a la integración. El proceso no puede llegar a mitad camino y para ser completo debe llegar a la integración, y para hacerlo el Papa da unas indicaciones muy concretas, como simplificar los visados, abrir centros humanitarios, garantizar hogares para todos, dar acceso a la justicia que sea imparcial hacia todos, garantizar lo necesario para vivir. Hay una lista de puntos muy concretos, porque nuestro Papa siempre es muy concreto en sus mensajes, en sus textos y en lo que dice. Por lo tanto, tenemos unas indicaciones muy específicas. Y claro, dice que las migraciones se deberían evitar, pero para hacer esto habría que crear en los países de origen unas posibilidades concretas para vivir con dignidad. Por tanto, repite también, y esto me impactó, el derecho que cada persona tiene de elegir el sitio en el que puede realizarse a sí mismo, satisfacer sus necesidades básicas e migrar, ir a otro sitio es también el derecho de toda persona. Es importante ver al migrante no como una amenaza, sino como un don y como una oportunidad de encuentro. Es importante también ver cómo el Oriente y el Occidente, como dice la encíclica, se necesitan el uno al otro. El uno no puede privarse del otro. Es una necesidad recíproca. Ambos se necesitan, como decía Juan Pablo II, cuando decía que había que respirar con ambos pulmones. Para respirar bien se necesita el Oriente y el Occidente. El Oriente puede curar las enfermedades del Occidente, la enfermedad del Occidente atrapado en el materialismo. Las enfermedades son sobre todo espirituales. El Oriente necesita el Occidente para salir de divisiones y conflictos. El uno necesita al otro y solo la colaboración y la solidaridad puede realmente salvar
Como dijimos antes, todos estamos en el mismo barco, nadie se salva solo. Es un tema sobre el que regresar, es el de la gratuidad. El Papa insiste sobre la gratuidad. Hay que ayudar a los países pobres, seguramente. En esto hay un enriquecimiento para todos, pero esta es la motivación principal para ayudar. Debe haber una ayuda hecha de gratuidad. Gratuidad significa hacer el bien, porque es bueno hacerlo. No para lo que uno va a recibir, no para lo que voy a tener a cambio de esto, sino ayudar el otro, ayudar a los migrantes, a los países, pero en esta visión de gratuidad. Otra persona que me impactó es el derecho de propiedad, esta forma de ver el derecho de propiedad. El Papa no habla de abolir el derecho de propiedad, sino de verlo como un derecho que me lleva a cuidar lo que tengo, lo que poseo, pero para contribuir al bien de todos y no solamente mi familia o mi país. Es un derecho que debe apuntar no solamente a mi propio bien, sino el bien de todos. Es una forma diferente de ver este derecho de propiedad. Se trata de soñar juntos, como dice el Papa. Es importante soñar y elaborar un proyecto común. El Papa insiste sobre esta hermandad humana, sentirnos miembros de una misma familia. Por el hecho de ser parte de esta humanidad, somos parte de una misma familia y como una familia debemos trabajar, colaborar, vivir esta solidaridad. Pasar del nosotros, del barrio, de nosotros como personas consagradas para llegar a este grande nosotros que se ensancha y se extiende a la familia humana. Creo que este es un texto que nos va a ayudar mucho en este cambio de perspectiva a la que nos invita el Papa Francisco. Yo siento una gran gratitud por el valor que tiene Papa Francisco, un valor profético que nos impulsa a dar un paso más. Con las primeras dos encíclicas había trazado el camino, ahora nos pide un paso más, que es muy importante, por tanto, un cambio de perspectiva que es fundamental. Gracias. Muchas gracias, hermana Franca, para haber subrayado esta profundidad concreta de este texto. Y me has hecho pensar que como WISG hemos decidido este tema para la plenaria del 2019, Sembradoras de Esperanza Profética. Entonces, sembrar el terreno, el lugar, ¿no? Y entrar en esta dinámica de familia única me hace pensar que algunas veces podemos ser nosotras que necesitamos del samaritano, porque algunas veces somos heridas, fracturadas, y no somos siempre las que vamos hacia el otro, sino que algunas veces tenemos que dejar que el otro nos acompañe, nos sane, nos cure. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la hermana Roxanne Shares, religiosas School Sisters of Notre Dame. I couldn't say en español. Es miembro del Consejo de la WISC y también a ella le pedimos que nos diga un poco lo que les ha impactado de este texto y al mismo tiempo el tema de la religión. Siempre el Papa toca el tema ecuménico, es que somos juntos
no solamente como católicos, ¿no? Y cómo la religión puede ayudar, puede de verdad estar al servicio de la fraternidad. Gracias, Roxanne. Thank you, Patricia. Gracias, Patricia. Hola a todos, buenas tardes y en cualquier hora que sea. Encontré la encíclica muy rica y profundamente desafiante. Encuentro que nos llama a una nueva forma de vida, una nueva forma de vivir el Evangelio en estos momentos. Lo que me tocó en particular fueron las muchas referencias a nuestra vulnerabilidad que seguramente la pandemia ha expuesto. Cuando el Papa Francisco habla de cómo seguimos siendo analfabetas cuando se trata de acompañar, cuidar y apoyar a los más frágiles y vulnerables, me pregunté cómo abrazamos a nuestra vulnerabilidad, cómo acompañamos a los demás en su vulnerabilidad. Y mientras reflexionaba sobre esto y en los ministerios del pasado, me di cuenta que una forma es identificarse con la vulnerabilidad de los demás y luego empezar a reconocer nuestra vulnerabilidad compartida. En este proceso podemos comenzar a discernir una forma de recrear nuestra comunidad humana para construir un futuro común. Se trata de ser mutuos o recíprocos en nuestro acompañamiento, en nuestra solidaridad. Esto nos ayuda a descubrir el don de Dios entre nosotros. Cuando yo miro a este capítulo sobre las religiones al servicio de la fraternidad, me doy cuenta que las personas de religión son verdaderamente una fuente de esperanza, ¿sí? Como personas de esperanza con nuestras creencias diferentes, todavía hay una creencia fundamental en el trascendente. Entonces, nos confían un servicio único en el mundo, es decir, dar testimonio de Dios, el trascendente, y de trascender la verdad, que somos hijos de Dios, hermanos y hermanas los unos de los otros. Y esto va a pedir nuevas formas de vivir y de comprometernos con los demás. Y como dice el Papa, ofrece una contribución, un aporte maravilloso y profético que se necesita en el mundo. El desafío, por supuesto, es vivir esta verdad, emprender este camino de ser y vivir como hermanos y hermanas. Y esto requiere que defendamos la justicia y que vivamos y trabajemos para la paz, siempre dándole atención al bien común y al desarrollo integral humano de todos. Así como las religiones se dedican al servicio, nos desafían a llevar esto a nuestros ministerios de servicio, de empoderamiento, de promoción, defensa y de acción comunitaria. Una palabra que se utilizó muchas veces en este último capítulo es la palabra camino, recorrido, viaje. Mientras reflexionaba en esto y en lo que decía Papa Francisco, me di cuenta que estamos implicadas en un camino de transformación, un camino que a menudo comienza identificando a los menores, tomando conciencia de los pesos que cargan y recibiendo su sufrimiento como el nuestro. Por supuesto, esto requiere un camino de encuentro donde nos podamos encontrar los unos con los demás, conocernos, compartir alegrías y luchas, crecer respetando los unos a los demás, apreciar nuestras diferencias y valorar la riqueza de la diversidad necesaria para crear, para moldear una verdadera unidad. Este camino de encuentro nos llevará a un camino de paz que es posible entre religiones y todos los pueblos, que, como han dicho algunas personas,
empiezan con la forma de Dios de ver con el corazón de Dios. Y con esta vista nos damos cuenta que todas las formas de violencia son una desviación de la verdad, de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, todos amados hijos de Dios. El Papa Francisco notó que como líderes religiosos, y yo podría decir como hermanas, somos llamadas a ser personas de diálogo, auténticas, a cooperar para construir la paz, no como intermediarios, sino como mediadores auténticos. Me doy cuenta cuánto cada una de nosotras es llamada a ser una promotora de paz y artesana de paz, uniendo, como dice él, y no separando, apagando el odio y no agarrarse de él, abriendo caminos de diálogo y no construyendo nuevas murallas. Mientras reflexionaba aún más, es en diálogo y con corazones abiertos hacia el mundo y hacia todos que nos encontramos en un camino hacia una plena comunión. A menudo habla de una comunión universal con toda la familia humana en la que nadie sea abandonado, excluido u olvidado. En este camino podemos ofrecer un testimonio común al amor de Dios para todos los pueblos, trabajando juntas al servicio de la humanidad y trabajando juntas como religiosas y personas de fe de todas las religiones. Nos convertimos en un signo de unidad y un instrumento de comunión mientras construimos puentes entre nosotros y derrumbamos los muros, mientras sanamos y curamos los corazones y sembramos semillas de reconciliación. Gracias. Muchas gracias, hermana Roxanne. Es muy difícil hacer eco porque es un movimiento que nos lleva dentro, ¿no? Y me ha impactado mucho esto de acompañarnos en esta vulnerabilidad que pertenece a todas y a todos, sobre todo en este momento con la pandemia. Recrear esta comunidad global. Y esto, ser personas de diálogo, no intermediarios, sino mediadores. Ayer en la rueda de prensa, no me acuerdo quién de los oradores dijo que el Papa no busca socios, no busca partner, busca hermanos y hermanas. Bueno, creo que esto un poco cambia la perspectiva, como decíamos antes. Bueno, última, pero no última, la hermana Aurora Torres, de María Reparadora, superiora general, como las demás. Aurora, les pedimos que nos ayude a profundizar, después de haber comentado lo que más le impacta de este texto, que nos ayude a profundizar más el tema del diálogo y de esta amistad social de que habla el Papa. Gracias, Aurora. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Primero decir lo que más me ha llamado la atención de esta encíclica del Papa es su mirada del Papa lo siento como un profeta que señala lo que está causando un daño que nos está quitando el ser humanos, señala cómo la fraternidad, la sororidad se está rompiendo y quiere rescatar esto y nos da un camino de esperanza. Él mismo dice que nos invita a ver la realidad con esperanza en el número 55. Nos habla también de tener esta sed
Y eso me hacía pensar en las bienaventuranzas, como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Y el Papa como que de alguna manera nos invita, nos despierta el deseo y la sed de volver a lo esencial de lo que somos como humanidad, hermanos y hermanas. Y siempre veo lo que me llamaba la atención, cómo señala, y ya lo decía Pat, ve la realidad, después la ilumina y luego nos invita a comprometernos. Y siempre el compromiso señala realidades muy concretas que son de exclusión, de descarte, de fragilidad, de no tener en cuenta, y cómo esto pues nos marca un camino, ya lo han dicho varias, ¿no? Bueno, hay varias cosas, me gusta mucho cómo al final él dice, después de todo, sencillamente, pidamos para ser hermanos, para que los demás nos sientan hermanos y hermanas. Y siento eso muy, muy fuerte, nosotras que nos decimos hermanas, ¿no? De verdad, los demás, las demás, me sienten hermana, pueden contar conmigo como una hermana. O sea, después de todo el recorrido que hace el Papa, porque me impresiona cómo menciona tantas realidades políticas, sociales, económicas, culturales. Bueno, toca muchos aspectos y queremos tener esta capacidad de ir buscando internamente para sacar provecho de toda esta reflexión que nos invita a hacer. Y concretamente en lo del capítulo 6, el diálogo y la amistad social, me llama la atención cómo empieza este capítulo diciendo con verbos lo que es el diálogo, lo que significa dialogar. Cómo habla de acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Y yo decía, y yo cuando leía esto y me quedaba reflexionando, decía, pues esto es todo un programa de vida, porque esto me invita a verme, primero, personalmente, cómo es mi actitud, qué actitudes tengo de apertura, de salir de mí misma para acercarme. Sobre todo pensaba en realidades, porque las va mencionando el Papa, va mencionando realidades muy duras, muy difíciles, que a veces es difícil dialogar con una amiga, qué rico, ¿verdad? Pero cuando tienes una dificultad, yo pensaba, cuando ha habido un malentendido, cuando algo no va bien y hay que dialogar, ese salir de mí misma, acercarme al otro, tomar la iniciativa, trae todo un movimiento. Es todo un movimiento que me invita a hacer para dialogar. Y que él menciona también que no se trata de un intercambio o un febril intercambio de opiniones. Dialogar no es tú me das tu opinión, yo te digo mi opinión y cada uno se queda en su lugar, sino cómo de veras llegar a escuchar. Saber, habla también mucho de la verdad, pero no una verdad que encierra, sino una verdad que libera y que busca el bien común. También cómo habla, me gusta cómo habla de las tensiones y lo habla en relación a las diferencias. Dice, pensamos que las diferencias a veces nos causan problemas
él nos invita a verlas como algo creativo, que pueden crear tensión y que resolver las tensiones es un progreso para la humanidad. Y yo lo veía, decía, ante tantas tensiones como vivimos y vemos en el mundo, ¿cómo poder verdaderamente saber dialogar? Cómo nos habla, a mí me gustó mucho cómo nos invita a ser artesanas de paz. Y lo que es la palabra artesanía, lo que se hace con tanta delicadeza. Y me acordaba de una exposición que hubo en una asamblea de la UIS, como decía, cuando se hace un suéter y lo hacemos a máquina, se hace rapidísimo. Pero una artesana, cada puntada, la va como sintiendo, saliendo desde la misma persona. Y cómo ser artesanas de paz y crear la cultura del encuentro. Esto ya lo ha dicho muchas veces y se ve que es algo muy fuerte que él insiste, cómo verdaderamente intentar buscar puntos de encuentro. Y él dice, ¿cómo si yo estoy convencido, estoy convencida, nacen deseos y esos deseos me mueven a buscar el encuentro? Bueno, eso es un poco lo que más destacaba de esto. Habla de muchas realidades de conflicto, pero que con el diálogo se pueden avanzar. Y dice al final, ¿no? Más al final me gusta como dice, enseñémosles a nuestros hijos, armémoslos con las armas del diálogo y enseñémosle la batalla del encuentro. O sea, cómo de verdad es algo que es activo. Y algo que también me llamó mucho la atención, lo que dice de la amabilidad. ¿Cómo ser amables? Usar, por favor, gracias. Él dice, cuando hay un gesto de amabilidad, es como una persona, una estrella en la oscuridad. Y lo que se me hace también muy rescatable, cómo habla de los pueblos originarios, de las culturas que a veces son como despreciadas, pero que tienen una gran sabiduría, cómo aprovechar, cómo saber rescatar esta sabiduría que humaniza y que no busca el desarrollo como se busca, como lo estamos buscando más desde este sistema que nos está desgastando tanto, ¿no? Y bueno, esto podría decir que hay muchos aspectos, varios aspectos en este diálogo y esta amistad social que nace del encuentro, del salir de uno mismo, de estos verbos, de acercarnos, de tomar la iniciativa, de sabernos expresar con amabilidad, de escucharnos y poder buscar, él dice tratar, de buscar el encuentro, de acercarnos. Y esta es una tarea, pues yo creo muy importante para todas nosotras, ¿no? Tenemos mucha oportunidad de diálogo, de encontrarnos, de crear puentes, lo que ya han dicho mis hermanas anteriores, cómo podemos continuar, ¿verdad? Y yo también hacía como examen de conciencia, cómo yo estoy siendo hermana para los demás, cómo dialogo, o me quedo en un monólogo, así como que la encíclica nos puede ayudar también personalmente, comunitariamente, socialmente, política, o sea,
todas las dimensiones, como cuando se tira una piedra en el agua y hace ondas, ¿no? Entonces, cómo estas ondas expansivas, positivas, de esperanza, de amor, de profecía, pues nos lleguen a todas, a todos, para hacer un mundo más humano, que rescatemos este proyecto de Dios que tiene para toda la humanidad. Pues gracias, y queda mucho por reflexionar. Muchas gracias, Aurora. Vamos a tener otros encuentros para profundizar. Hoy era solo para crear este momento de compartir. Pensábamos también tener un tiempo para interactuar, pero somos muchos y es bastante tarde. Y además se ha creado como una conferencia paralela en la chat, porque los testimonios, las frases son de verdad encantadoras. Muchas gracias a todas y a todos. Y me parece muy bien, Aurora, descartar esto del tema del gustar interiormente. Esto invito a volver a la esencialidad y el diálogo como un movimiento. A mí me parece que este texto está lleno de carne, en el sentido verdadero y profundo que esto lleva. Bueno, quiero agradecer, tenemos que cerrar. Quiero agradecer a todas, a todos que han participado, en particular a las hermanas que han compartido sus reflexiones. Quiero agradecer a Marilu y Claudia, que son las intérpretes, y quiero agradecer a Teresa y a Florence, que nos permiten con toda la parte técnica de realizar estos momentos preciosos. Queremos terminar, pero con un pequeño video, porque las mujeres sabemos hacer muchas de las cosas que está dentro de este texto. Perdón este momento de orgullo, pero cuando van a ver este video se darán cuenta de esto. Es una campaña que la WISG está llevando a cabo que se llama Tú eres mi hermana, You are my sister. Y es como visibilizar la acción profética y preciosa de la vida religiosa femenina durante este tiempo del COVID. Lo vamos aprovechando. Durante la pandemia, 650.000 maravillosas mujeres se cortó. Durante el coronavirus, 650.000 mujeres notables han ayudado en todo el mundo a las comunidades más pobres. Estas son sus historias. Cuando la gente sabe que nosotros somos hermanas, tiene más confianza, se abre más. Nuestro trabajo, yo pienso que más que todo el cuidado de la vida, de los que fueron contaminados, pero también de aquellos que necesitan de cuidado, de atención. Siempre fue la voz de la vida religiosa. Desde el inicio, la voz de que se levanta para ser la voz de aquellos que no pueden hablar por ellos. Como mujer podemos hacer la diferencia, pero como mujeres juntas podemos hacer mucho más. To help some families who are Para ayudar a algunas familias que están viviendo dificultades en este momento de la pandemia, empezamos a ir hacia las familias de nuestros niños del colegio. Ahora estamos yendo a otro sitio donde hay 14 familias que también necesitan ayuda, sobre todo comida. Llegó el coronavirus y todas las instituciones, los institutos tuvieron que cerrar. No pudimos hacer nada en los centros. Siempre teníamos programas sociales. En ese momento decidimos preparar la comida en el centro y llevárselo a las calles. Un día, uno de estos grupos de autoayuda nos llamaron: hermanas, no tenemos nada que comer. Decidimos empezar a cocinar para darles comida. Y nosotras, las novicias, todos y las familias vinieron a ayudar en nuestra cocina. Voy a
nos ayudó mucho durante el encierro. Cualquier problema, cualquier cosa nos ayudaban. Como mujer puedo hacer una diferencia, pero como mujeres juntas podemos hacer mucho más. Eres mi hermana. Espero que les haya gustado. Otros videos similares se encuentran en nuestra página, pero de verdad esto me parece un invito a trabajar juntas como mujeres, como hombres, hermanos y hermanas. Y quiero terminar este encuentro con una pequeña oración que se encuentra precisamente al final del texto del Papa, porque creo que todas para abrir puertas, para romper muros y construir puentes, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Muchas gracias a todas y a todos por la paciencia y vamos a romper muros, a construir bridges, puentes y abrir ventanas.